Hola, bienvenidos a esta segunda parte del sistema inmunológico al canal de El Herbalista. Ok, bueno, quiero que antes de comenzar recordemos que las enfermedades febriles son signo de que nuestros guerreros, es decir, glóbulos blancos, están combatiendo enemigos. El sistema inmunológico en la medicina china es conocido como Wei Qi o Qi defensivo, que forma un escudo protector ante las influencias externas como por ejemplo el viento y el frío. Bien, y vamos a ver varios aspectos del chi, la parte energética, la parte defensiva y el movimiento que genera el chi. Bien, para poder entrar en este tema quiero detallar sobre tres conceptos que son el Shen, Chi y Jin. ¿Okay? El Shen es la mente, espíritu y emociones. El Chi lo vamos a ver en esta ocasión como la bioelectricidad, es decir, oxidación de la glucosa. Vamos a verlo como el Chi defensivo y como el Chi de la sangre. Y el tercer tesoro lo vamos, que es el Jing, significa literalmente esencia o elixir. Es muy importante que recordemos esto y vamos a ir detallando sobre estos y contrastándolos con la información de la ciencia occidental. Desde la antigüedad, los taoístas afirmaban que la esencia de la vida, es decir, el yin, se almacenaba en la médula ósea. Esta esencia de vida era transportada hasta ahí mediante el influjo del Xue Qi o Qi de la sangre. Pero para que podamos entender todo esto, quiero hacer una breve descripción de las enfermedades pestilentes, contagiosas o epidemias en la medicina china para que entremos en contexto. En la medicina ancestral china existe un sistema de 6 síndromes que fue desarrollado en la antigüedad por el médico Chang Chong Yin, que resulta tan útil para la prescripción, para diagnóstico, prescripción de herbolaria y acupuntura, que hasta el día de hoy los que practicamos este sistema lo utilizamos. En el siglo XVII, es decir, 200 años antes aproximadamente de la aparición de la bacteriología en Occidente, se produjo un gran avance a nivel histórico, cuando el médico Wu You-Xin, que vivió entre 1582 y 1652, desafiando la posibilidad de infectarse de una gran epidemia que vivieron en ese momento, estudió las enfermedades pestilentes y descubrió que las pestes, a diferencia de otras enfermedades contagiosas, y escuchen muy bien esto, muy interesante, se debía a una energía maligna. En la medicina ancestral china, todo se expresa en términos del yin y del yang, términos que describen la naturaleza dual de las cosas. Nada escapa a esta polaridad. Ni siquiera nuestros aspectos más primitivos, como lo es nuestro sistema de respuesta al estrés, el sistema nervioso autónomo, a través de sus funciones simpática y parasimpática. Pero antes de explicar lo anterior, brevemente regresemos a nuestro primer tesoro, el Shen, término que la medicina china utiliza para describir los aspectos mentales, emocionales y espirituales del ser humano, y su intrínseca relación con la salud. Esta fue la manera que los antiguos fisiólogos encontraron para explicar las complejas interacciones entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Cuando nuestras emociones se alteran en cualquier grado, nuestro cerebro recibe un estímulo de estrés, ya sea de tipo oxidativo o de tipo complementario, y ocurre más o menos lo siguiente. Primero se activa el sistema nervioso simpático, dilatando las pupilas, aumentando el ritmo cardíaco y respiratorio. Se inhibe la actividad digestiva, se libera glucosa y se aumenta la fabricación de bilis. Se activan las glándulas suprarrenales y estas liberan hormonas correspondientes al estímulo inicial. Seguidamente, al terminar o resolver el evento estresor, se contraen las pupilas, se normalizan el ritmo cardíaco y la respiración, se liberan las bilis producidas, se normaliza la glucosa, se reactiva la digestión y finalmente se liberan las dopaminas, volviendo a la normalidad. Cuando nuestro cuerpo es atacado por algún patógeno, a pesar de no poder verlo, este sistema se pone en marcha activando el sistema inmunológico, desarrollando lo que conocemos como una respuesta antígena.
Entonces, cuando recibimos esa respuesta de estrés, lo que vamos a obtener es una liberación de un factor que se llama el factor de liberación de corticotropina. ¿Ok? Entonces el estrés llega, le da esa información al hipotálamo y libera este factor de liberación de corticotropina que vamos a llamar FLC. El FLC estimula la glándula pituitaria para que libere otro tipo de hormona. Y esta hormona es la adrenocorticotropina. Y esa hormona, pues a su vez va a liberar la adrenalina a través de las suprarrenales. Y si no detenemos este proceso, pues nuestros ganglios linfáticos se ven saturados en el proceso metabólico e impide que funcionen correctamente. Esto nos lleva a hablar directamente de los linfocitos que se producen. Parte de los linfocitos nuevos se producen ahí, en los ganglios linfáticos, al recibir todo este desperdicio. Existen dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Les dije que era muy importante la parte de la esencia porque nos habla de cómo los antiguos médicos chinos decían que la esencia se originaba en la médula ósea. Curiosamente se descubrió que los linfocitos de tipo B maduran en la médula ósea. Crean anticuerpos y memoria antígena, es decir, recuerdan cómo defenderse. Por otra parte, los linfocitos T maduran en el timo, que está más o menos a la altura del plexo solar, que es donde sentimos muchas veces las emociones. Por eso les dije que era importante hablar también de emociones, mente, emociones, espíritu. Y esos linfocitos T se comunican con los anticuerpos B, es decir, con los linfocitos B, y con los monocitos, que son otras células de las que voy a hablar en un momento, se llaman macrófagos también, y atacan células contaminadas, células tumorales, o bien directamente a los invasores con un veneno que se llaman las linfocinas, que es una citotoxina, mata células externas. Bien, otros de los glóbulos blancos son los leucocitos, que se dividen en tres. Los neutrófilos, que son los que se encargan de, a través de la formación de pus, salir junto con los invasores y deshacernos de la infección de esa manera. Están los eosinófilos, que son los que se encargan de los parásitos directamente, y los basófilos, que son como los que podrían estar captando la primera línea de identificación en los alergenos o en las cosas que nos dan alergias, comunicándose con otras células que se llaman los mastocitos, que son los que liberan la histamina. La histamina, pues, es eso que provoca la respuesta de inflamación, detonando la respuesta antígena, que es lo que nos genera la rinitis, nos genera el estornudo, el sacar ese componente ajeno que no nos funciona. Cuando es muy exacerbada, entonces tenemos un ataque como de asma, por ejemplo, tenemos una anafilaxis, entonces en ocasiones hay que dar un antihistamínico, por ejemplo, por eso se llama antihistamínico, porque es en contra de la histamina que liberan estas células. Y bueno, entonces estamos inhibiendo la función de estas células. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque estamos saturados de adrenalina. Y entonces están los monocitos, que son la cuarta célula del sistema inmunológico muy importante, que son los macrófagos. ¿Y cómo funciona todo esto? Porque una célula infectada libera una proteína a través del estrés que se llama interferón. Entonces el interferón lo que va a provocar es un mensaje hacia los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces los linfocitos toman esta información y empiezan a atacar a los invasores directamente, y entonces los linfocitos B le dicen a los T y a los macrófagos, a estas células grandes, cuáles son las células que tienen que devorar. De esta manera funciona todo esto. Otras cosas que pueden intervenir además del estrés en la producción del interferón, inclusive si tenemos buena cantidad de interferón y no la hemos desgastado por tener tanto estrés de manera aleatoria sin ningún control, es que los virus tienen una enzima muy particular que se llama nagalasa. La nagalasa inhibe la comunicación entre el interferón y los linfocitos, evitando algo que se llama el factor de activación macrófago. Es decir, evita que los macrófagos se activen y se coman a las células. Entonces, si tenemos mucha nagalasa, es decir, de los virus, residuos de los virus, el interferón no se activa. Entonces, pero si tenemos más interferón que nagalasa, entonces se contrapone.
Por ello, en otro programa voy a hablar ampliamente de lo que son los probióticos y cómo esos son las únicas células que constantemente están produciendo interferón en pequeñas cantidades, pero constante. Y ahorita lo que quiero hablarles es de cómo combatir eso a través de la medicina ancestral china. Existen diferentes plantas que están básicamente identificadas como plantas que aumentan el Wei Qi, que aumentan el Qi defensivo. Una particular información interesante es que una planta de las que vamos a hablar a continuación pues está identificada como una planta que ayuda a expulsar el pus, y ya vimos que eso está relacionado con cierto tipo de células blancas, y esta planta pues básicamente se descubrió muy recientemente que tiene una gran cantidad de interferón. Entonces menciono esto porque antes de ir a detallar ingrediente por ingrediente de una de nuestras fórmulas, que se podría decir que es Wei Qi Tang, que sería fórmula del Qi defensivo, o que lo tenemos etiquetado como el elixir inmunológico, contiene uno de estos ingredientes y otros más que básicamente ayudan a la producción del interferón y disminución del estrés. Que tengan una salud inquebrantable, larga vida y amor verdadero.